Adelante. Sí, muchas gracias, Jesús, por acompañarnos aquí en esta charla de inteligencia artificial en la que todos estamos muy interesados. Y bueno, a mí sí me gustaría que nos hicieras el favor de platicarnos un poquito de ti antes de comenzar y Claro que agradecerles sí. a todos mis compañeros que están ahorita aquí, que nos hicieron el favor de acompañarnos. Claro que sí. Muchas gracias, Bienvenido. Marta. Gracias Gracias. por la invitación. Gracias, Angie, también, que me referiste con Marta. La verdad que me da mucho gusto estar con ustedes en este grupo. Siento algo especial porque yo estudié en el campus Querétaro del 83 al 87. Después trabajé ahí del 88 al 93. Angélica Carlos fue mi profesora primero y después mi líder ahí en pues no en el centro de medios, sino en el área de consultoría corporativa. Y pues después fui director de carrera de comunicación del departamento de comunicación ahí en el campus Querétaro. Después me fui de ahí un año a Nueva York, regresé a la Ciudad de México, donde estaba el Tech Campus Ciudad de México empezando, y ahí estuve pues del 94 al 98 que me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado, aunque antes ya había hecho dos maestrías, una en periodismo especializado en Monterrey, en el TEC, otra en negocios, que empecé en Querétaro y terminé en el campus Ciudad de México. El doctorado lo hice del 98 al 2002 en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en Estados Unidos, donde estudió Michael Jordan, por si no saben de esa universidad, que es la universidad pública número uno de Estados Unidos, la primera que se fundó en 1789, pero casi nadie la conoce porque es pública. Pero bueno, al decirles que es donde estudió Michael Jordan, ya les da una idea. Después de ahí regresé al campus Ciudad de México, hice un proyecto e-portafolio que en ese entonces, 2002, 2003, 2004, fue el primero en su época, en toda Iberoamérica. No se había hecho un programa institucional de portafolios digitales para estudiantes. Eh, Fui director de universidad virtual también en el campus Ciudad de México, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, director de carrera nuevamente de la carrera de Comunicación y Medios Digitales en Campus Ciudad de México. Después me fui al Campus Guadalajara, donde fui director de División de Humanidades y Ciencias Sociales. Después decano de la Escuela de Humanidades en la región Occidente. Después de ahí en el 10, no en el, caray, del 17 al 21 estuve en Occidente. En el 21, del 21 al 23, estuve como decano de la Escuela de Humanidades en la región Monterrey. Y también algo que me dio mucho gusto como responsable de la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que ha sido la mejor edición hasta la fecha y que ha sido una de mis grandes satisfacciones profesionales esa feria. La verdad que de estar en el número 10, la llevamos al número 2 de ferias en el país y yo espero que, pues, que así siga. Pues ese ha sido mi recorrido desde el año pasado. Pues junto con Angélica estoy en la construcción de una empresa consultora de comunicación y liderazgo con la especialidad o la característica de la inteligencia artificial. La empresa se llama FIC, Comunicación y Liderazgo, y, y pues estoy aquí con mucho gusto y si quieren, pues comenzamos, a menos que alguien tenga una pregunta. ¿Todo bien? Solo si por favor pueden apagar sus micrófonos. No sé si Pepe pueda o se lo puedes tú apagar, por favor, Jesús. Sí, yo se lo apago. Déjenme ver. ¿Sí están todos apagados? Sí, gracias. Sí. Bienvenida, Pau. Muy bien, pues titulé a la charla de hoy porque obviamente este tema pues tiene muchas aristas, es muy amplio, muy interesante y hoy
pues vamos a ver el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad actual, algo muy general, y de ahí partimos y podemos profundizar hasta donde ustedes quieran. Tenemos, no sé si es una hora, hora y media, Marta, tú ya me dirás, pero el objetivo que planeé yo para esta sesión es explorar qué es la inteligencia en general, que hablamos de inteligencia artificial y ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es inteligencia, qué es la inteligencia artificial y cómo ésta podría impactar en la vida de las personas y las organizaciones. Y si el primer tema que creo que la verdad me interesa mucho, pues explorar y conversar, pues ¿qué es inteligencia? La mayoría de las personas hablan, y ahorita voy a poner otro slide, sobre la definición de inteligencia, pero en una de sus salidas o una de sus facetas. Pero si lo vemos desde el punto de vista de cualquier organismo, la inteligencia es la capacidad de comunicación, acción de un organismo consigo mismo, con los de su especie y con su entorno. Fíjense esto, ¿qué significa? Que no nada más hay inteligencia racional y humana, hay otro tipo de inteligencias. Si vemos en la parte derecha, la inteligencia es la capacidad de un organismo de recolectar datos, sean de sí mismo y de su entorno, para procesarlos, convertirlos en información útil, actuar en consecuencia y ampliar su poder de impacto. Si esto lo analizamos en un organismo vivo, pues el organismo, ¿para qué recolecta datos de su entorno? Los recolecta para sobrevivir, para desarrollarse y para mejorar la especie. A través del tiempo, obviamente, le asegura que la supervivencia de la especie continúe. Cuando le fallan estos sistemas de recolección o procesamiento de información para estos organismos, pues es cuando pueden morir y pues ya no continuar como especie. Y esto, si quieren, lo podemos ver incluso desde los organismos vivos más primitivos, como una esponja marina que si ve un peligro, recibe los datos, la información, los procesa de la forma más simple y rápidamente toma una decisión, actúa, y ya sea que emita un químico especial para ahuyentar a los enemigos o sus ásporas o alguna acción dependiendo del tipo de especie que sea, y con eso le permite sobrevivir y permanecer. Y así tenemos la cantidad de seres animales que tienen distintas formas de procesar datos y de responder ante su entorno y sobrevivir. Si nos vamos a animales terrestres, pues los animales ya es una inteligencia ya un poco más elaborada. Finalmente, todos los seres vivos tienen un sistema nervioso antes que nada. Un sistema que esos nervios con ciertas neuronas son los que les permiten percibir los datos o los electrodos o los electrones para de ahí convertirlos en información. Y si nos vamos ya a un mamífero, pues tiene un cerebro que digamos es el centro neurálgico, una espina dorsal, y de ahí se desarrollan ciertas, eh, pues podríamos decir, conductos, en donde en la punta de los conductos están las neuronas, y eso les permite un más sofisticado recolección de datos, y después los llevan hacia el cerebro, donde ya se procesan y ya se puede convertir en esa información útil y actuar en consecuencia. Pues con esta básica definición podemos irnos ya a una definición más elaborada, o a una definición de lo que será la inteligencia humana. Pero antes que eso, digamos que las formas de presentarse o de impacto de la inteligencia puede ser lingüística, lógica, matemática, físico, kinésico, espacial, musical, químico, biológico, emocional, o
una inteligencia de conciencia intrapersonal consigo mismo, interpersonal, es una inteligencia más social, y universal, ese tipo de inteligencia que le llaman planetaria y de mayor conciencia con el medio ambiente, con los astros y con el universo. Bueno, pues sí hay otro tipo de inteligencia, siempre y cuando podamos recibir los datos y actuar, procesarlos y actuar en consecuencia. Si se dan cuenta en los colores, estos colores, el verde agua, es como donde más hemos desarrollado los seres humanos nuestra inteligencia, más en la parte racional, en la parte lógica. Si vamos a los amarillos, la inteligencia emocional, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, ahí quizá no somos tan conscientes. Y por supuesto, la conciencia intrapersonal, interpersonal, universal, pues ahí ya se necesita otro tipo de entrenamiento para irla fortaleciendo ese tipo de inteligencia, y que hay personas que llegan a estados que para nosotros nos parecen hasta esotéricos, pero que es otro tipo de conciencia. Ahora, si vamos, porque aquí la mayoría ha trabajado en el TEC, la mayoría son profes, y bueno, está Lázaro que dice, híjole, ¿cómo puede decir que hay otros tipos de inteligencia? La única inteligencia es la racional. Ok, vámonos a lo que dice Lázaro, porque le leí la mente También con soy mi otro músico. Ah, ¿eres músico? Ah, entonces sí crees en la inteligencia musical, Lázaro. No, ya. Yo pensé que me ibas a Pregúntale a mis decir. alumnos si era música. Ah, y bueno, pues ya hablando de la inteligencia racional, ¿qué es la inteligencia racional? ¿Qué es la que más ha desarrollado el ser humano y la que más ha utilizado, por supuesto? Pues es esa capacidad mental que permite razonar, en primer lugar, planear, solucionar problemas, le permite un pensamiento abstracto, le permite la comprensión de ideas complejas, el aprendizaje rápido y sobre la experiencia. Y aquí es en donde, si vemos cómo fue la evolución humana, porque el ser humano no somos la única especie, el sapiens fue el que desarrolló esta inteligencia racional, pero antes del sapiens, si leyeron a Harari, a Yuval Harari, pues decía que hubo otras especies humanas. Y bueno, sí, ya se ha comprobado que hay otras especies humanas. ¿Por qué la Sapiens fue la única que sobrevivió y las demás desaparecieron? Precisamente porque desarrolló esta inteligencia racional. ¿Y cuál fue el instrumento que le permitió expresar más esta inteligencia racional? Si se acuerdan, habíamos hablado antes de una forma de expresión lingüística y lógica matemática. ¿Cómo hacemos, bajo qué instrumento expresamos esa inteligencia lingüística y lógica matemática? Pues es a través de la lengua en español, en inglés, en arameo, la lengua que les guste. Y la lengua, el lenguaje, fue la forma que nos permitió como seres humanos crear mundos alternos al mundo real. Eso fue un arma poderosísima, un arma más potente que cualquiera de las armas que todos los animales en el planeta habían creado hasta ese momento. Porque antes de que el ser Homo sapiens tuviera la lengua, pues antes no era el animal que predominaba sobre la tierra, o no era el rey, el líder. Eran otros animales que tenían mayor fuerza física. Ya fue cuando el ser humano pudo, con este instrumento, esta arma tan poderosa que fue el habla, ya pudo crear un mundo alterno, colaborar con otros seres humanos y entonces sí dominar el mundo y a los demás animales o seres vivos sobre el planeta. Ahí es donde se da un cambio fundamental en la historia planetaria, gracias a este desarrollo de inteligencia. Y voy a hacer unos saltos porque es muy importante y me gustaría que me ayudaran. Para mí,
momento decisivo de la historia del ser humano es cuando logra desarrollar la lengua. Después, ¿qué elemento o qué factor o qué hecho histórico logró también darle un avance al ser humano sobre el resto de los seres vivos? Alguien me podría decir, bueno, me voy a adelantar a porque lo tengo aquí fresco y enfrente porque estoy viendo allá que hay una fogata. Es el fuego. El fuego, claro que el fuego también, cuando el ser humano logra dominar el fuego, pues es otra de sus armas en el que le permite pues ahuyentar animales y le permite cocinar alimentos y le permite cambiar su biología y su genética. Es un cambio fundamental también. Y si avanzamos en la historia de la humanidad, pues después llegamos a lo que fue, me voy a ir ya muy adelante, pero pues obviamente la escritura. La escritura le permitió transmitir los conocimientos no nada más de manera oral, sino de una manera más permanente y efectiva a través de plasmar esa lengua en algo fijo y que podía perdurar más que la vida de una generación. Y después, si nos seguimos en esa línea, pues cuando se inventa la imprenta y se crea el libro, pues el libro fue el enemigo número uno de los profesores antes de que existiera el libro, ¿no? Porque lo veían como una amenaza. ¿Cómo que existe un libro? Si el poeta, el lingüista, el filósofo, el maestro de antes era el centro y la fuente de sabiduría y de transmisión de esa sabiduría. Y cuando surge el libro, pues era como una ofensa para los grandes maestros de antes, que decían, no puede ser, ahora ya no me van a necesitar porque ya el conocimiento va a estar impreso en unas hojas de papel y pues ya no soy necesario. Y no, siguió siendo hasta el día de hoy necesario la maestra y el maestro. Y después, otro hecho también muy interesante en esta historia humana, pues fue cuando se creó la electricidad, que nos cambió la vida. Y después, pues bueno, podemos poner la revolución industrial y yo diría, las formas de comunicación cambiaron cuando se crean los medios masivos, que se crea el periódico, se crea el cine, se crea la radio, se crea la televisión. Y para mí, otro gran salto fue cuando se crea el Internet. Y el Internet logra, pues, democratizar el manejo de la información y el conocimiento en el mundo. Digo, si el libro fue un gran salto, pues el Internet todavía lo fue mucho más. Después otro saltito fueron las redes sociales y ahora, el año pasado, a principios, se popularizó la inteligencia artificial. ¿Y por qué apenas el año pasado, si teóricamente la inteligencia artificial, el término se acuñó desde 1956? Desde 1956 se creó el término de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya habían algunas de estas funciones que ven en pantalla, ya empezaron a hacer que máquinas pudieran hacer algo de eso. Y entonces, pues ya tenemos lo que sería, digamos, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son algoritmos, sistemas especializados que pueden procesar y analizar datos, que pueden resolver problemas, que pueden tomar decisiones, que pueden crear contenido, que pueden interactuar con el lenguaje natural de los seres humanos, que pueden aprender, adaptarse, razonar y autocorregirse. Y vamos a ver, porque la inteligencia artificial no es nueva, no es del año pasado, no es el chat GPT nada más, esa es una herramienta. Cuando surge la calculadora, que todos aquí nos acordamos, y que también en las escuelas querían prohibir las calculadoras, porque decían, pues si traen calculadora, pues ¿cómo van a aprender?
estos estudiantes, pues la calculadora nos ayudaba a resolver problemas, a procesar datos, a tomar decisiones más rápido. La computadora misma también nos ayudaba muy rápido. Cuando surge el primer robot que ya movía un objeto de un lugar a otro a 20 centímetros, wow, eso fue como un gran avance y empieza la ficción pues ya podemos crear robots. Los robots tiene décadas desde cuando hemos visto hasta películas de robots y de hecho, si recuerdan, pues hemos visto películas desde hace décadas y también el miedo a los robots o el miedo a que los robots pudieran convertirse en el Frankenstein, la novela que surgió en el siglo XIX y que pues provocaba terror que algún día los seres humanos y los científicos que ya estaban haciendo robots, pues lograran crear un Frankenstein que después se adueñara de la Tierra. Y ese es uno de los temores y mitos que existen hoy en día, que dicen la inteligencia artificial nos puede ganar la partida y apropiarse de este planeta. Y ya los seres humanos, pues podemos hasta desaparecer. No, estamos muy lejos de eso. Todavía hay muchas cosas que no van a lograr pues los robots ni la inteligencia artificial. Y para ello, pues de lo que vimos, tan solo la conciencia. Para que los robots o la inteligencia artificial tenga conciencia o pueda ser consciente de que existe y reflexionar sobre sí misma o mismo, está muy difícil. Y eso sí, estamos lejos de ello. Y bueno, vamos a ver por qué estamos muy lejos. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios concretos de la inteligencia artificial? Aquí les traigo 3 grandes beneficios que han sido los grandes avances en la inteligencia en los últimos años. Si dijimos que la inteligencia es una de la capacidad, la inteligencia primitiva, la capacidad de recolectar datos, pues la inteligencia artificial en el número 1 nos amplía la percepción visual. O sea, nos hace unos ojotes enormes. ¿Por qué? Porque con inteligencia artificial podemos nosotros ahora con mayor precisión identificar más imágenes, son datos, identificar más imágenes en movimiento, que es video, procesarlos y tomar decisiones al respecto. ¿Cuál ejemplo más increíble les podría poner de el poder de cómo se está utilizando esta inteligencia? Quizá ustedes lo tienen en su casa, ¿eh? Ustedes tienen cámaras de video. Esa cámara de video ya es inteligencia artificial. Les permite grabar todos los movimientos que suceden afuera de su casa y después si hay algún accidente, un robo, ustedes pueden checar y ver qué problema hubo. ¿Qué hizo esa máquina de video? Recolectó datos y es lo único que puede hacer, recolectar datos y dárselos. Los procesa, digamos, nada más los graba y se los da, no hace más. Es muy básica, pero tiene una función. Si nos vamos a China y ahora China hace todo, no nada más utiliza cámaras de video, que sería como su neurona última de un conducto que los lleva a una espina dorsal y luego a un cerebro central. Un C5, como se llama en México, a ese centro donde están conectadas o llegan los datos y la información de todas las cámaras de video de la ciudad, o en China, que hay cientos de millones de cámaras de video en todo el país y que le permite al gobierno chino no solamente ver lo que pasa de manera general, sino ha avanzado tanto la tecnología que esta percepción visual le permite ya a los sistemas más sofisticados de inteligencia artificial identificar caras, identificar datos biométricos de las personas, de los seres humanos. Incluso van a decir, ay, ¿a poco puede checar hasta los ojos? Pues puede checarte los ojos, el tipo de cara que tienes y de ahí llevar esa información a la base de datos o a otra computadora o a otro sistema
en donde el sistema compara esos datos de la persona que tomó el video y lo compara con toda su base de datos, millones de datos que tiene de otras caras, y puede identificar con una precisión arriba del 95% de qué persona se trata. Y le puede arrojar a la policía china de qué persona se trata la que cruzó el semáforo a las 10:45 a.m. del miércoles 5 de mayo del 2023. Y eso le permite al gobierno chino tener una seguridad de las más envidiables del mundo. Y ustedes podrán decir, wow, pero eso va en contra de mi privacidad. Esa es la discusión. Esa es la gran discusión. Es en donde los filósofos discuten, pues, ¿qué vale más? ¿Tu privacidad o tu seguridad? Porque todo esto se hace por tu seguridad. El gobierno chino dice que pesa más la seguridad de las personas y de la sociedad. Y hay otros gobiernos en el mundo que dicen, no, en Estados Unidos valoran más la privacidad que la seguridad. Es algo para discutirse. No sé ustedes qué piensen, pero es un buen tema de discusión. Este es un campo donde ha avanzado mucho la inteligencia artificial. Y ese es un ejemplo de seguridad, pero la percepción visual o la identificación y generación de imágenes y video, pues lo podemos hacer nosotros y se utiliza no solamente en cámaras de seguridad, sino se utiliza ya para empresas y para crear contenido para publicidad, por ejemplo, o para crear memes, o para crear campañas publicitarias ahorita de las candidatas presidenciales. Xochitl misma dijo que iban a utilizar en su campaña la inteligencia artificial para crear contenido. Y bueno, también está la parte ética, pero tú puedes inventar y puedes poner en un video mi cara tal cual, ¿sí? Y lo hemos visto, ustedes lo han visto, como si ustedes abren Facebook, salen comerciales, o Instagram, salen comerciales donde López Obrador está vendiendo acciones de Pemex. Y no es verdad, es inteligencia artificial, pero está dirigido para que la gente crea que sí es López Obrador el que te vende. O conductores de televisión famosos, como el teacher, perdón, que lo ponen también vendiendo acciones, pero es inteligencia artificial y él ya ha salido, igual Gómez Ciro Leiva ha dicho, no, ese no soy yo, pero lo han hecho con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos hace falta como sociedad, no solamente en México, sino en el mundo? Legislación. Europa acaba de autorizar la primera ley en el uso de inteligencia artificial, pero no hay ningún otro país en el mundo que haya ahorita hecho ley o haya generado alguna ley al respecto. Y ojalá ese sea pues el inicio para poder regular, porque si no, sí se podría prestar para cuestiones no éticas. Dos, otro beneficio o avance concreto de la inteligencia artificial, el lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? Es el que hablamos, es el que estoy utilizando ahorita. Este es el lenguaje natural. Cuando yo tomé un programa de inteligencia artificial de la Universidad de Berkeley y eran computólogos, porque los que están al frente son computólogos, ingenieros. Y cuando yo escuchaba que hacían cálculos y mostraban datos y números y esquemas y hablaban de la generación del lenguaje natural, yo no lo entendía. Y cuando pregunto y me lo explican y el lenguaje natural es este que hablamos, digo, ay, caray, soy comunicólogo, ¿cómo es posible que no supiera que era el mismo lenguaje? Pues a veces pensamos que es algo muy complicado y no, el lenguaje natural es el que hablamos, este es el lenguaje natural. Y es en donde ha avanzado mucho. Y por eso los computólogos y la gente que está trabajando con inteligencia artificial se han hecho ya equipos más inter y multidisciplinarios, porque los computólogos tienen un área específica que son los algoritmos y que es la programación y que es lo que le ha permitido avanzar. Pero ya cuando nos vamos a la inteligencia ya de la abstracción, la semántica y la semiótica, pues ahí ya se requieren lingüistas o se requieren comunicólogos. Y es ahí donde han tenido que ampliar
no solamente digo a comunicólogos y lingüistas, sino a una serie de disciplinas diversas. Pero la generación de lenguaje natural, ¿a qué se refiere? Una máquina ya puede interactuar y generar voz y texto. O le podemos hablar, Alexa. Alexa, seguramente alguien de aquí tiene Alexa. Y le pueden decir, Alexa, ponme música clásica. Alexa, apaga las luces. Alexa, ¿cómo va a estar el clima hoy? Alexa, estoy triste. Ah, pues Alexa te contesta en lenguaje natural. Ah, pues le voy a hablar en inglés. Hello, Alexa. What time is it? Ah, pues Alexa te contesta en inglés. Le voy a hablar en portugués también, en portugués y en el idioma que quieras. Ya ahorita prácticamente la traducción se está haciendo ya de manera automática. Tú pones un video y ya están surgiendo aplicaciones en donde te cambia en la voz de Angélica Carlos, con su voz en el video, con su tono, y ya la podemos escuchar con su mismo tono de voz en inglés, en francés, en chino, en italiano, en el idioma que quiera. Ya es posible con el mismo tono de voz de Angélica. ¿Que eso se presta para hacer fraudes? Se podría prestar. ¿Para engañar? Sí, también. Pero ya es real. Ya estamos tan avanzados que por eso lo pongo como uno de los más grandes también desarrollos, que puede ser un beneficio también, por supuesto. Se pueden utilizar y también es un peligro. ¿Por qué? Porque la gente se puede sentir amenazada laboralmente, tanto para el número uno como para el número dos. Los traductores, las empresas de traducción van a decir, ya no me necesitan. Las productoras de video ya no me necesitan. Los locutores también ya no me necesitan. Pues sí, eso puede suceder, pero si quieren ahorita hablamos de ello porque ese es otro tema muy interesante, que no necesariamente es una amenaza. Yo digo que potencialmente podría ser ventaja. El 3, tomar decisiones de forma automatizada. Las empresas, por ejemplo, las fábricas, en los sistemas de producción que necesitan mover artículos de un lugar a otro, pues han encontrado con la robotización, pues mecanismos más eficientes y más baratos y más precisos que con seres humanos. Y pues ya vemos, por ejemplo, que Amazon, en todas sus grandes bodegas donde almacenan los diferentes tipos, miles de productos que se piden, pues son robots los que van, acomodan los artículos, los tienen clasificados, los tienen ya muy ordenados, con códigos, y cuando se pide algo, rápidamente se encuentra y rápidamente se manda la banda de movimiento y rápidamente se va a la línea de distribución para que se envíe a donde se tenga que enviar. Y eso ha sido el éxito de Amazon. De hecho, Amazon no tuvo el éxito o no pudo haber tenido el éxito si no es por la inteligencia artificial. Ese es como parte de la clave de su modelo de negocio. Y lo mismo podemos decir con otras empresas que son basadas en algoritmos, como Uber, como Netflix, que Netflix también hace una ayuda a que tú cuando prendes la televisión y prendes Netflix, te da una selección de acuerdo con tus gustos. ¿Por qué? Porque conoce tus datos y toma tus datos, lo que tú has usado en todo tu pasado de selección de películas, y dice, a Lázaro le gusta este tipo de películas, pues a Lázaro le presento esta selección de películas y lo voy a enganchar más. Y Lázaro va a estar pagando mes a mes la suscripción de Netflix. Y lo mismo es con Spotify, que también conoce nuestros gustos y nos va seleccionando pues, el conjunto de canciones que nos gustan. Y bueno, en fin, la toma de decisiones de forma automatizada que permite la optimización, la predicción, que es una palabra muy importante en inteligencia artificial, porque finalmente lo que hace la inteligencia artificial es recolectar datos, ordenarlos, procesarlos y predecir lo que tú le pidas. Porque si, por ejemplo, si dice Tito, pues yo quiero, ¿qué película me recomiendas para Estoy triste?
Alexa, estoy triste, ¿qué película? Ah, pues mira, de acuerdo con estos datos, hace una predicción. Esta lista de películas, alguna de estas te va a gustar. Ah, perfecto. Y la robotización, por supuesto, que es lo que hablamos de grandes empresas. Pero no obstante, el principal beneficio que yo le veo a la inteligencia artificial es el potencial de aprendizaje. Y vean aquí, en la parte ingenieril se habla mucho del aprendizaje automático, del aprendizaje de representación y del aprendizaje profundo. Y nos dicen los ingenieros de la inteligencia artificial, pues que obviamente ya pasamos y superamos el aprendizaje automático en donde la máquina, el sistema, el algoritmo, pues toma unos datos, aprende rápido y actúa en consecuencia. Y también ya los sistemas de inteligencia artificial han aprendido con representación. ¿Qué significa con representación? Que ya no necesito tener todos los datos de todos los elementos, sino con una muestra de datos que es representativa, ya la máquina, el sistema, puede hacer la predicción para darte respuesta a tu petición. Pero el aprendizaje profundo, ese aprendizaje profundo, ya es donde entramos al mundo de los símbolos y al mundo del conocimiento abstracto. Híjole, ahí es en donde se va a tardar mucho la inteligencia artificial en dominar. Y por eso lo puse ahí en medio y más oscuro. Porque ese es donde ahorita es el reto, el gran reto de la inteligencia artificial. Y con esto les puedo dar una tranquilidad. Van a pasar muchos años para que la inteligencia artificial o los robots, porque hay mucha gente que le tiene miedo a los robots, para que puedan realmente dominar el aprendizaje profundo, el aprendizaje simbólico y que puedan lograr a llegar a tener conciencia. Ahí sí va a estar muy difícil. Y bueno, pues dicho eso, ¿cómo puedes tú aprovechar la inteligencia artificial en tu vida diaria y en tu organización? Y para dar un contexto, decíamos hace rato que, pues, al parecer la inteligencia artificial hizo una irrupción a principios del año pasado, en el 23, en la vida cotidiana, en la vida laboral. ¿Por qué? Por el chat GPT, el famoso chat GPT. Pero les digo, esa es una herramienta. Y yo escucho a colegas que incluso ahora que fui a la UNAM a dar una conferencia, me decía una persona del público, pues el chat GPT miente, te da información falsa y es una pésima herramienta si la utilizan los alumnos. Y sí, tiene razón esta persona, el chat GPT, si no es el pro, el que pagas, te va a dar información con 2 años de atraso. Y el chat GPT lo que hace es de los datos que tiene acceso y de acuerdo a cómo le hagas tú la pregunta, pues te va a dar una respuesta, pero no significa que sea precisa. ¿Por qué? Porque hay dos cosas muy importantes para que la información sea más precisa. Una, que tenga acceso a más datos y dos, y más datos implica que sea el pro, el chat GPT pagado, para que pueda actualizarse hasta el día de hoy y conectarse a los datos del día de hoy en Internet, y solamente son datos al Internet. Lo que está fuera del Internet, pues no sabe el chat GPT. Y por eso se hacen muchos chat GPT para organizaciones, en donde con los datos de la organización, pues ya se pueden hacer sus robots privados, por decirlo así, y ya los empleados le pueden pedir información de la empresa y ese chat tiene acceso a los datos de esa empresa. Y si se conecta además con Internet, bueno, pues ya puede darle respuestas más complejas porque puede comparar unos datos con otros y dar una respuesta más completa, siempre con todos los riesgos. Pero bueno, también la otra parte que decía que hace falta para el chat GPT es cómo le pides tú la información. Y eso es muy importante. Si yo le digo, ChatGPT, ¿cómo me puedo divertir? Pues ChatGPT pues, va a tratar de predecir. Por eso les decía, esa palabra es muy importante, predecir. De todos los datos que tiene, pues te va a dar una respuesta estándar.
¿Por qué? Porque no te conoce y porque tú nada más le hiciste una pregunta muy simple. ¿Cómo me puedo divertir? Ah, pues te puedes divertir de estas maneras, pero pues no te conozco y pues dime si en algo más te puedo ayudar. Entonces, bueno, el chat GPT, que es una herramienta de tantas de las que ya hemos hablado, ha sido la más popular y ha sido la que permitió la democratización de lo que es la inteligencia artificial. Y ha sido lo que ha hecho visible el término de inteligencia artificial en todos los países y en todos los niveles y en todas las escuelas y en todas las generaciones. Y por supuesto en la vida pública, en la comunicación, en las empresas, ya se habla mucho de la inteligencia artificial, ya se utilizan diversas herramientas y pues varían de efectividad y varían también de productividad. ¿Y cuál ha sido el impacto en la identidad de una persona? Para empezar, pues el chat GPT ha traído pues una crisis de sentido. Hay personas, yo lo vi pues en la parte académica, hay una crisis de sentido. Nuevamente, si las profesoras y los profesores se pusieron tensos cuando surgió el Internet y que en el TEC, si se acuerdan, que hacíamos lo de Lotus Notes y estábamos haciendo los primeros cursos a distancia y bueno, ya estaba la universidad virtual, pero había profesores, incluso hubo un escándalo en medios de comunicación en la radio que decían el TEC ya está haciendo cursos en línea porque se va a deshacer de profesores. Y empezaban esos mitos y miedos y crisis de sentido y de, pues de temor de qué va a pasar con esta nueva tecnología. Y no, simplemente era otra forma de cómo impartir clases. Pero ahora también hay profesores que dicen, pues entonces ya no puedo dar clase porque ya los alumnos, si les pido un ensayo, se lo piden a ChatGPT y hay alumnos que incluso ni leen lo que entrega ChatGPT, tal cual lo copian y me lo mandan. Y pues sí, pero ahí yo digo que no es culpa del estudiante, es culpa de quienes damos clases, de las y los profesores, de que tenemos que conocer esta nueva tecnología y tenemos que aprovecharla para no pedirle lo que antes, antiguamente, ahora sí que antes de ChatGPT y después de ChatGPT, pedíamos a los estudiantes de tarea. Ahora tenemos que aprovechar esa tecnología y forzar a que los estudiantes, utilizando esa tecnología, puedan aprender más y puedan otorgar mejores resultados, resultados de impacto, porque pueden hacer resultados de impacto, igual que en una empresa. La inteligencia artificial ayuda a que las empresas ahorren recursos, ahorren tiempo y tengan resultados mejores y de más alto impacto. Lo mismo en la educación, igualito se puede hacer, nada más que nos falta entrarle. Que hay un cambio de valores, sí, tenemos que cambiar valores, tenemos que cambiar mentalidades, tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que cambiar la forma de trabajar, porque ahora ya va a ser una forma diferente de trabajar. En la escuela es muy evidente, en las empresas también es muy evidente, e incluso en cualquier giro ya la manera de trabajar va a ser diferente y conforme pasen estos años, en el 2030 se van a acordar qué diferente va a ser el mundo en el 2030, a 4 años de hoy en adelante. Y por supuesto, nos van a seguir exigiendo mayores resultados. Me gusta esta cita de Kierkegaard, que fue un filósofo del siglo XIX, murió muy joven, por cierto. Decía, lo que importa es encontrar un propósito, encontrar la idea por la que estoy dispuesto a vivir y morir. Eso lo decía en el siglo XIX. Y pues hay personas que tienen diferentes circunstancias y ahorita muchas personas están entrando a crisis derivado de la irrupción de la inteligencia artificial y de su inestabilidad laboral. Pues ha habido crisis personales desde siempre. No sé si conocen este caso de Neil Harbisson, que es un irlandés que nació viendo en blanco y negro solamente y en tonalidades grises. Y él, pues después con la ayuda de la tecnología, le lograron implantar una antena. Esto fue allá por el 17, que de hecho esta imagen yo la utilizaba para otra presentación.
Y ahora, hoy en día, con esa antena ya más desarrollada, recibe imágenes, videos o llamadas directamente a su cerebro, además de percibir los colores, que dice que los percibe como sonidos diferentes y ya puede distinguir entre un color y el otro, lo cual antes no podía hacer. Y pues esto es gracias a la inteligencia artificial. Y también una noticia que salió, ya tiene años, en el Tech, en la revista de Tech Review, que los científicos ya lograron, bueno, están tratando de lograr conectar el cerebro humano con Internet a tiempo real. Y hace una semana salió también en un medio de Inglaterra que ya se hizo el primer experimento al respecto. Imagínense cuando ya se conecte o ya nos puedan poner un chip y estemos conectados en tiempo real. Imagínense la potencialidad de aprendizaje que esto puede significar. Y para los alumnos va a ser brutal, o sea, ahí sí ya podría yo entender el miedo de profesores, pero aún así vamos a ser necesarios los profes. Hay unos chips que también ya tiene tiempo en Suecia, unos 4 años, que en una empresa se les implanta un chip en la mano y con ese chip tienen acceso a casa, oficina, gimnasio, es voluntario, pero es sorprendente la cantidad de empleados de la empresa que lo han querido. Hoy en día ya pueden almacenar datos de contacto, de redes sociales, de boletos digitales para entrar a eventos, y las personas que aceptan tener estos datos dicen, pues la verdad, mi vida privada no hay mucho que indagar y no les va a interesar. Y esto me facilita la vida porque no tengo que andar cargando credenciales y demás. Me siento hasta más seguro, además de que me pueden encontrar si me pasa algo. Bueno, pues eso es lo que dicen quienes se han instalado el chip. La edición digital de órganos de puerco, pues acaba de salir apenas hace unas semanas. Un hígado de cerdo que se instaló en una persona y duró bien durante 72 horas. O sea, antes eran, en el 17 que vi esta noticia, eran estudios. Ahora ya se puso en funcionamiento y ya vimos que sí funcionó un hígado en una persona. Y si esto sigue, al rato, pues ya va a ser, no va a ser problema el que las personas que necesitan un órgano, pues los puedan tener, sea por los órganos del cerdo, que son los más parecidos al humano, o por otros órganos que también ya se están experimentando, incluso los generados por 3D, imagínense. Y eso nos lleva a la edición genética, que también esta noticia fue desde el 17 y ahora en el 18, un científico chino, pues se le dio la puntada de crear los primeros niños ya que él editó. Él decidió qué color de ojos, qué tipo de pelo, qué estatura, si tenían o no tenían cáncer, qué características generales iban a tener. O sea, imagínense, ya se crearon los primeros niños, obviamente tiene un cuestionamiento ético brutal, todo el mundo científico se levantó, lo tuvieron que pues inmovilizar al científico y pues bueno, creo que ahora ya le permitieron continuar con los estudios con condiciones, pero teóricamente, bueno, ya lo hizo. O sea, ya editó niños, creó a los primeros niños. Y esto es un peligro muy grande, como decía Harari, porque entonces, esto sí para que vean si es peligroso, porque en el futuro, pues ya tendríamos seres humanos cuasi perfectos y los seres humanos que nacemos normales y que nos podemos morir antes de los 100 años. Y los otros, pues pueden seguir viviendo y viviendo y viviendo. Son los amortales, no inmortales, porque inmortal es que no se puede morir. Serían amortales porque sí se pueden morir si uno los mata, pero si no, pues pueden seguir viviendo, nada más le voy cambiando los órganos y puede seguir viviendo la persona 150, 160 años, 200 años, 250, en fin. Decía Samuel Beckett, existir es ser percibido. Y eso es lo que vimos en las grandes 3 ventajas que tiene la inteligencia artificial ahora, que te permite que seas más percibida como persona o como organización. Y las empresas lo están empleando. De hecho, las grandes empresas del mundo ahora son las de tecnología. Hace 20 años, 25, eran pocas las
empresas de tecnología más grandes del mundo. Y ahora son la mayoría. ¿Y cuáles son esas empresas? ¿De qué giro son esas empresas más grandes del mundo? Fíjense, las tres primeras. La número 1 es Apple, tecnología. 2, Microsoft, tecnología. 3, Saudi Aramco, este es de petróleo. Llevamos una que no es de tecnología. De las siguientes tres, Google, Amazon y Nvidia, inteligencia artificial. Nvidia, si compran acciones, ahorita son de las que han subido brutalmente, brutalmente. Si le apostaron, los que le apostaron a la inteligencia artificial hace 3 años en Nvidia, ahorita ya son multimillonarios, ya pueden vivir sin problema. Las siguientes, el Meta, que es de Facebook, pues son obviamente inteligencia artificial. Berkshire, esa no es, esa es de seguros y de otras empresas, esa no es de tecnología. Tesla, pues obviamente tecnología, inteligencia artificial, los autos autónomos que está tratando de sacar, que es pura inteligencia artificial. Y Lilly, aunque es farmacéutica, está basando ahora su modelo de negocios en la inteligencia artificial, fuertemente, así como Amazon basó su modelo en la inteligencia artificial, Lilly farmacéutica lo está basando en inteligencia artificial. De las 10, si se dan cuenta, solo dos no están con inteligencia artificial. Y vean las que estaban hace 23 años. De las 10 primeras, General Motors no es de autos, no era de tecnología, como las que vimos ahorita. Ford, automóviles, no carros autónomos, automóviles tradicionales. ExxonMobil, Walmart, Chrysler, General Electric, Enron, IBM. IBM, que sí, hasta la fecha tiene también Watson, que es el modelo más avanzado de IBM de inteligencia artificial. Citigroup, que no es, perdón, y los de aviones, Boeing. Vean la gran diferencia con las empresas de hoy. Y estas son de las 10. Obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, pues la inteligencia, si esto ahorita sucede, ¿cómo ven a los de aquí a 10 años? ¿Cómo va a estar esta lista? ¿Cómo va a estar en 20 años? Va a ser un cambio dramático. Y bueno, pues concluyendo, la inteligencia artificial puede fortalecer tu identidad, tu vida diaria y por supuesto la posibilidad de ampliarte ciertas competencias, porque uno misma puede utilizar la inteligencia para el beneficio propio. Y me gustaría, con esto vamos a terminar esta parte teórica, pero me gustaría mostrarles, o bueno, entrar ya a una segunda parte que sería la parte práctica. Hacer unos ejercicios, si tenemos unos minutitos, sí, con ChatGPT, y hay otras 2 herramientas que a mí me gustan, que es Perplexity y Grok, que son como ChatGPT, pero son diferentes y que se complementan. O también otra herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes o para crear videos, súper sencillo, que ustedes lo pueden hacer, es muy, muy sencillo. Finalmente la inteligencia va avanzando cada día, que incluso la inteligencia artificial está creando herramientas para programar aplicaciones, o sea, para programar. ¿Qué significa? Que de aquí a unos años todos los programadores pues ya no van a ser tan necesarios. ¿Por qué? Porque ya va a haber máquinas que van a programar programas, valga la redundancia, o sea, ya están aprendiendo a programar y a programarse. Entonces, ahorita hay un boom de programadores, pero al rato se van a necesitar menos. Y eso a nosotros que no estamos en ese mundo, ¿por qué nos podría ayudar? Porque entonces van a ser aplicaciones cada vez más intuitivas, que no necesitamos ser programadores, no necesitamos ser especialistas y nada más dejándonos llevar por la navegación digital, vamos a poder hacer cosas increíbles, que ya la podemos hacer desde ahorita, por supuesto. Aquí voy a hacer una pausa para escuchar sus preguntas y si quieren, hacemos un pequeño ejercicio con el chat GPT y si se puede, con otro. ¿Les parece?
¿Tienen alguien una pregunta, un comentario, un pensamiento, una sensación? ¿Qué emoción tienen? A ver, Enrique, adelante. Tu micrófono nada más, Enrique. Está apagado tu micrófono, Enrique. Perdón. Sí, les decía que me da mucho gusto haberme incorporado a este grupo por invitación de un colega y aquí estoy viendo a Marta Rangel. Marta, de la Asociación de Maestros Eméritos, vocal de la actual mesa directiva. Sí, Ya, Enrique, ya- mucho gusto. Fue Armando Sánchez el que me invitó, Marta. Qué Maestra, bueno, me pues, da mucho felicidades gusto. por esta plática sensacional. Este, es una aportación, si es que se puede tomar así, pero pues felicitarte por esta plática, muy sencillo el lenguaje. Yo de pronto pensé, ay, de nuevo, algo que no voy a poder comprender bien, pero no, todo esto es perfectamente comprensible. Realmente esto es algo fascinante, pero pues también, como lo mencionaste en algún momento, no con esta palabra, pero también aterrador, ¿verdad? No, me llamó la atención esa evolución me enlacé un poquito tarde, pero estabas hablando de la evolución de la inteligencia humana y de eventos trascendentales muy a brincos a través del tiempo de cómo evolucionó esto. Yo como ingeniero agrónomo se me ocurrió, eh, se, se dice que hace 10.000 o 20.000 años el ser humano descubrió la agricultura y que precisamente fueron las mujeres. Y es interesante por qué se dice esto, pero a lo mejor vale la pena considerar ese evento también, porque las grandes civilizaciones, al menos en lo que me he puesto así a reflexionar, se desarrollaron alrededor de la posibilidad de cultivar y guardar de un año para otro y para otro para otro cereales. ¿Eh? Entonces, pues los que saben un poquito de nutrición saben que la base de nuestra nutrición son los carbohidratos. Entonces, para un buen desarrollo, incluyendo de la inteligencia, la fuente de energía biológica son los carbohidratos. Entonces, eso permitió el avance rápido de esas grandes civilizaciones. Bueno, yo como agrónomo me llevó a eso y era el comentario que quería hacer. Y pues de nuevo, me da mucho gusto verlos a todos ustedes, salvo Marta Rangel, que la conocía ya por fotografías y algunas referencias de la asociación. Los demás, pues no tenía el gusto, pero gracias. Adelante. Enrique, Gracias, fíjate que me gustó gracias, Enrique. mucho tu comentario, te voy a decir por qué. De hecho, en la investigación para ponerle nombre a nuestra consultora, pues descubrí que el primer árbol que se domesticó fue la higuera, la que da higos. Y, y precisamente los higos en la cultura egipcia y en la cultura griega, o la higuera, empezó a tomar un simbolismo muy especial porque fue el primer árbol domesticado que permitió la sedentarización del ser humano y que le permitió también empezar a desarrollar la lengua, lo que estábamos diciendo hace rato, y que además también le permitió al ser humano empezar a crear y conservar conocimiento. Entonces el higo o la higuera fue un símbolo de sabiduría o de conocimiento y de fertilidad también, porque eso permitió también pues el desarrollo de la colaboración y de la sociedad. Entonces, pues qué padre que lo mencionas porque justo la empresa que tenemos, Angélica y yo, es FIC, Comunicación y Liderazgo. Y FIC, que es en inglés higuera, viene por eso. Así que muchas gracias. Ah, y te quería decir otra cosa, tú que eres agrónomo. Fíjate que la inteligencia artificial se está aplicando en todas las industrias, todos los giros, y en la agricultura están haciendo cosas increíbles. Con inteligencia artificial decíamos de la capacidad de observación de los ojotes. Bueno, con inteligencia artificial se han hecho sistemas que permiten que puedan en los campos de cultivo identificar plagas
de una manera más rápida y más efectiva para actuar en consecuencia, y además de sistemas de riego automatizados, fíjate, es la tercera, que les ha permitido identificar, contrarrestar y eliminar esas plagas y asegurar las producciones agrícolas. Y bueno, y así hay en varios países ya empleándose en la agricultura. Y hay muchas aplicaciones, nada más que necesitaríamos tomar una sesión cada semana para platicar de cada una de ellas. Pero gracias por tu intervención. Pues qué bueno que ya me jubilé, porque si no me hubieran quitado la chamba. Mi especialización justamente son las plagas Sí, pues mira, fíjate, y ahora qué agrícolas, bueno que mencionas eso, agrícolas. porque yo lo que digo es, en realidad, para quien tenga miedo de que te puede quitar la chamba, yo creo que mejor hay que unirnos a la inteligencia artificial y tomarla como una herramienta, y eso te va a asegurar mejor chamba. Eso es lo que yo digo. Gracias. Adelante, gracias. Angie, adelante. Oye, gracias, Chucho. Fíjate que acabo de escuchar a una persona en una empresa que tiene un gran interés por saber cómo aplicar la inteligencia artificial en recursos humanos. La verdad, yo no tengo ni la menor idea y dijo, ¿cómo es posible pues, que estemos llegando a eso? No sé por dónde va el asunto, pero pues que quiera aplicar inteligencia artificial en el área de recursos humanos, no me Es un imagino cómo. área, es un área también, mira, finalmente, que si regresamos a lo que es inteligencia artificial y a la definición de inteligencia primitiva o básica que dijimos, la inteligencia artificial finalmente es la recolección de datos. La recolección de datos para trabajarlos, procesarlos y hacerlos información útil para la toma de decisiones y para la acción. Y eso nos va a permitir dar mejores resultados. En recursos humanos, por ejemplo, mira, en agricultura, los datos son las plagas. Ahí están los datos, los proceso y te doy información útil. Pues mira, viene de esta plaga, de esta plaga. Y como dijimos, es una predicción. Pudiera haber ahí un margen de error, pero ahorita en las plagas, pues está arriba del 90% la precisión, o sea, muy alta. Entonces, en recursos humanos también es igual. En recursos humanos es qué sistema o qué aplicación, qué sistema inteligente te permite tener datos de tus empleados, si lo vas a utilizar para internos, o de prospectos, para tú resolver ciertos problemas que tienes. Entonces se hacen diferentes sistemas o diferentes aplicaciones y es ahí que se pueden aplicar en recursos humanos dependiendo la problemática que tengas. Entonces existen especialistas y desarrolladores de inteligencia artificial que dependiendo de tu problema o el problema que quieras tú desarrollar, pues puedes recibir la ayuda de estos desarrolladores. Pero después, si quieres, platicamos al respecto. Gracias, Angie. Gracias. Oye, Marichuy. sería padrísimo hacer un ejercicio, no sé. Sí, sí, claro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias. Muy interesante. Y yo quería como externar, ahora que hablabas de todo eso, pues cada quien lo liga de acuerdo a su trayectoria y experiencia profesional. Y yo lo que pensaba es que esta parte artificial, perdón, también, yo soy comunicóloga, pues hay una comunicación, ¿no? Que estamos viviendo con una revolución, porque ahora te comunicas a través de muchos dibujos, de muchos símbolos, ahorras muchas palabras, pero también expresas diferentes, tanto emociones como mensajes. Entonces se convierte en una comunicación también artificial, ¿no? Porque a lo mejor no es neta. Y ahorita que Angélica decía esta parte de los recursos humanos, es generacional, pero a mí me pasa que a veces yo no quiero hablar con una máquina, ni quiero hablar con un bot. O sea, yo necesito que alguien, escucharle su voz y que a mí me responda y me conteste para que me dé tranquilidad emocional, ¿no? De que estoy segura de lo que estoy haciendo o en una compra o en resolver algún servicio, algo. Y entonces, justamente pensaba en la mañana cuando hicimos una invitación para un grupo que estamos haciendo desde Campus Querétaro de Tech for Seniors. Yo decía, ¿por qué las personas no pueden
tomar 1 minuto, 2 minutos para responder y decir, sí voy, no voy, asisto, no asisto. Nos confiamos a que hay estos chats, ¿no? Famosos, y en ese chat, pues tú lees y si quieres contestas, si quieres no contestas. Y a mí se me hace muy impersonal. O sea, estamos comunicados de manera inmediata, pero de una manera artificial. No sé si logro hacer esta analogía con esta parte de la inteligencia emocional y la parte de la comunicación, en donde yo digo, estamos a veces despersonalizando esta parte de la comunicación que es importante. En la mañana, Paulina, que está acá presente, nos dio una sesión de yoga de la risa y después de haber tenido la sesión con ella de yoga de la risa, que nos reímos así increíblemente, de verdad que mi día transitó tan padre, lo que siguió, tuve muchísimas cosas que hacer, pero fue como una inyección esta parte, ¿no? De endorfinas en tu cuerpo, que yo dije, pues eso no lo puede suplir la inteligencia artificial de ninguna manera, ¿no? Eso es neta del planeta lo que estamos viviendo y esa parte de ese contacto humano, de esa interacción se pierde desafortunadamente. Lo que se hablaba ahorita del agro, del campo, de lo que sea, pues es muy similar, porque hoy las espinacas que comemos son diferentes a las espinacas que yo les di a mis hijos y que comen hoy mis nietos y que van a hacer después con plagas o sin plagas, ¿no? Mi esposo y yo ahorita estamos cultivando nuestros propios vegetales, que después platicaré con Enrique, de una manera hidroaeropónica vertical. En 1 metro cuadrado tenemos 28 tipos de vegetales, casi libres de plagas. Y esto es pues algo artificial, entre comillas, pero yo ahorita tenía yo acá una serie de ideas que yo decía, sí, esta es una realidad en la que va avanzando el mundo, pero por otro lado hay un retroceso también como importante, en el que suplen al humano para hacer muchas cosas que a veces es en beneficio y a veces es en perjuicio, ¿no? Pero me parece súper interesante y cosas que tenemos que adaptar generacionalmente a nuestros códigos de vida, nuestros códigos de comportamiento y de pensar. O sea, yo no pensaría que a partir de la pandemia, que yo ahora doy una charla que es AC, con todo respeto, AC y DC, antes del COVID y después del COVID, cómo cambió nuestra vida, nuestras formas de proceder, nuestros hábitos, nuestras maneras de comprar, de nutrirnos y de muchas, muchas otras cosas. Y esto de la inteligencia artificial, que a mí me conteste un Boots, no, bueno, todavía no lo supero. Pero muchísimas gracias y me parece importantísimo y muy interesante, Jesús. Muy gracias. Muchas gracias, Marichuy. La verdad, lo que expresas, lo expresan miles de personas. Es una observación muy válida y como habíamos dicho al principio, para que la inteligencia pueda llegar tanto al aprendizaje profundo como a la conciencia intrapersonal, interpersonal o universal, va a estar muy difícil. No va a llegar. Incluso se puede utilizar, ahora que decías lo de hablar con el robot o con un chat, hay distintos niveles de interacción o robots ya. Ahorita, fíjate nada más para darte una idea. Obviamente el más arcaico es ese chat que te pone en una página que es muy impersonal y que se están haciendo muy rápidos solo con la información que tenga la empresa y no es una persona. Tú sabes que, pues, que es un algoritmo ahí que te da un mecanismo, un sistema que te da información y ya. Pero ahora que estás hablando de ello, ya hay, y en la psicología, Angélica, todavía estás ahí, sí, Angie, en la psicología en Estados Unidos desarrolló una empresa un psicólogo virtual, un robot psicólogo, pero que utiliza el lenguaje natural de una manera muy avanzada y que obviamente para que funcione de mejor manera, lo tenemos que alimentar con una serie de datos increíbles, si no, pues no te va a poder predecir de una manera adecuada. Y el chat, el robot psicólogo, está ayudando a niños, a niñas, que muchas personas en Estados Unidos, pues la mamá, el papá trabajan y los hijos, un hijo o dos hijos se quedan solos y hay problemas psicológicos y han ayudado a estas personas que se quedan solos a tener su psicólogo personal y la respuesta de efectividad y ayuda ha sido altísima. ¿Por qué? Porque ya no se sienten solos, porque sí les responden a sus dudas,
y porque están siendo sus predicciones han resultado.